¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jonás Jiménez. A continuación vamos a ver cómo realizar un esquinero ciego de cocina. Utilizar esta opción de los esquineros ciegos para mí es la manera más fácil que hay de instalar una cocina, ya sea que conserve el ángulo de 90 grados, aunque nunca pasa esto, o que haya algún descuadre. Vamos a ver un ajuste que permite trabajar con el descuadre, además de que si son de una puerta, podemos hacer una puerta ancha que nos permita el acceso o igualmente poner dos puertas. Sin más por el momento, vamos a ver el video. El Cocinator. Y aquí tenemos el esquinero ciego de cocina. ¿Por qué se llama ciego? Porque tiene esta pieza de aquí que parece una puerta, pero no es una puerta, sino que nosotros le llamamos un fijo, que es solamente una tapadera. Y observemos cómo abre la puerta para que nos permita accesar por aquí y ver lo que se encuentra en esa parte de allá. Si estuviera la puerta abierta hacia el otro lado, seguro que no nos permitiría este mismo acceso, o sería más difícil meter las cosas en este sentido, desde afuera hacia adentro. Además, les quiero decir que ya que estos muebles son grandes y gastan mucho material, pues ¿por qué no ponerle de una vez dos puertas? Aquí tenemos este que tiene aquí su fijo y también tiene dos puertas de apertura. Recuerden que lo importante es que quepan los hombros del cliente para poderse meter hacia adentro. Igual siempre van a hacer este tipo de muebles incómodos, pero hay que hacer el mejor trabajo posible. Muy bien, ahora voy a copiar este mueble para analizar un poco cómo está construido. Le voy a quitar la puerta y vemos que tiene un poste para agarrar la bisagra. Le voy a quitar el fijo. Fíjense muy bien que el fijo llega hasta arriba y queda al ras del final del mueble, mientras que la puerta tiene un espacio para el uñero o para jalar la puerta, y igualmente queda al ras en el lado del mueble. Voy a quitar entonces el fijo y vemos que este entrepaño de aquí está completamente extendido hacia el frente, no es como los otros muebles que están un poco hacia adentro. Para obtener soporte con este poste de aquí también se encuentra atornillado en esta parte de aquí, lo cual le da resistencia. Tal vez en esta parte de aquí también está atornillado, y esta parte de aquí por el lado opuesto, igualmente por la parte de atrás, porque generalmente, como son muebles grandes y todo lo que es grande invita al usuario a depositar, guardar cosas ahí pesadas, entonces por eso necesitamos un refuerzo extra. Volviendo al mueble esquinero, lo vamos a ver por debajo y ahora por arriba. Estos 70 centímetros que estoy marcando en esta parte de aquí es porque el mueble mide 60 y tiene 10 centímetros de tolerancia, porque muchas veces esta tolerancia es para cuando abre la puerta, esta puerta de aquí no pegue con la jaladera o el tirador, no sé cómo le digan en sus países. Igualmente, cuando abrimos esta puerta no pega con el tirador de acá. No es necesario que este mueble que estoy señalando en color azul, que es el mueble esquinero ciego, llegue hasta el tope de la pared, hasta esta pared que estoy señalando. Muchas personas, si hay algún obstáculo, no lo llegan hasta allá, lo pueden llegar tal vez hasta aquí, y no hay ningún problema porque esto se va a tapar con la cubierta. Esta parte de aquí se va a tapar con la cubierta, simplemente hay que hacerlo coincidir con los muebles también de arriba. También debemos mencionar cómo se
instaló este ajuste de aquí y vemos que tiene unas pequeñas escuadras. Venden unas escuadras metálicas que son las que agarran el fregadero, la tina de lavado, pero en esta ocasión yo las hice con pedazos de melamina. Vean cómo están armadas, están atornilladas en este sentido. Aquí están los tornillos, y para agarrar el ajuste vamos a realizar una perforación y atornillar en este sentido. Estas son las cabezas de los tornillos y son tornillos de 1 pulgada para que nuestro cliente no vea cabezas de tornillos. Lo más que podamos ocultar las cabezas de tornillos es lo mejor. Si nuestra pared tuviera un ángulo abierto, lo único que tenemos que hacer es ajustar el mueble que estoy señalando hacia la pared y simplemente pegar nuestro ajuste. Entonces ahí tenemos cómo se vería un ángulo abierto. Claro, muchas veces se tiene que rebajar este triangulito de aquí, este triangulito de aquí. Generalmente no hay que rebajar mucho, ya que esto permite unos 2 centímetros. Y vamos a ver qué pasa si el ángulo de la pared está cerrado. Quedaría algo así. E igualmente la vista del cliente no se ve nunca afectada, no importa cómo esté la pared de descuadrada. Este de aquí es un gabinete o módulo normal. Tengo otros videos de otro tipo de gabinetes y de otro tipo de esquineros. Ahora vamos a ver la parte superior, que igualmente, como les digo, yo siempre preparo tener mis ajustes por si hay descuadre en la pared, pero generalmente no los necesito. También los hago para quitarlos fácilmente. En el caso de que una vez ya esté en la instalación, no los necesite, los quito rápidamente y no hay ningún problema. Yo no soy de las personas que gustan estar trabajando mucho en el domicilio del cliente, más bien prefiero llevarlo todo casi listo en el taller y solo llegar a instalar. Les iba a mostrar que en el caso de que haya aperturas, bueno, las aperturas de la parte de abajo se van a tapar. Esta apertura de aquí estoy hablando, entre gabinete y gabinete, debido a los descuadres, se van a tapar con la cubierta. La cubierta mide 65 centímetros de ancho. Vemos que este mueble mide 60 de profundo y este mueble también, entonces se van a tapar perfectamente. Y como les decía, la parte de arriba, si hubiera algún descuadre, tendríamos esta apertura o esta apertura, y para tapar esas aperturas vamos a hacer un video, pero también tengo un video que habla acerca de las vistas y que trata acerca de ponerle vistas en esta parte de aquí y esta parte de aquí, y todo lo demás del interior ponerlo color blanco. Las puertas van del color de las vistas y de esta manera se ahorra dinero y también se trabaja de una manera muy limpia. Y es así como yo soluciono los problemas de descuadre cuando tengo un esquinero ciego. Me despido de ustedes, los invito a seguirme en mi canal, a compartir la información, a estar pendiente de mis redes sociales que tengo en la parte de abajo. Los veo en un siguiente video. Hasta la vista, baby.